Buenos días. Buenos días, profesora. ¿Cómo amaneció hoy? Bendecida por el Señor. Muy bien. Bueno, para iniciar vamos a levantarnos para hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Va a repetir después de mí. Señor, un buen día empieza un buen día empieza si tú estás a mi lado. si tú estás a mi lado. Gracias, Señor, Gracias, Señor, porque hoy tengo una familia, porque hoy tengo una familia, una comida una comida y una familia que cuide y vela por mí. y una familia que puede y vea por mí. Bendito sea, Señor, Bendito sea, Señor, por acompañarme en mi vivir. por acompañarme en mi vida. Desde que abro mis pequeños ojos Desde que abro mis pequeños hasta ojos la hora de descansar. hasta la hora de Al descansar. empezar un nuevo día, Al empezar un nuevo día, miro mis propósitos para salir en bien. miro mis propósitos para salir bien. Rodeado de mi familia, Rodeada de mi familia, mis compañeros, mis compañeros, mis profesores mis profesores y sobre todo de ti. y sobre todo de ti. Porque un buen día empieza Porque un buen día empieza si tú estás a mi lado si tú estás a mi lado y vives en mí. y vives en mí. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos podemos sentar. Bueno, el tema de hoy es la reproducción de las plantas. Para empezar vamos a hacer un pequeñito juego. Bueno, vamos a jugar la memoria. La tenemos acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a pasar al frente y va a levantar hasta conseguir la pareja. Siempre va a haber, hay dos dibujos iguales, ¿sí? Pero hay 6, por decirlo así. Entonces, usted va a buscar las parejas. Bueno, entonces pase al frente y yo le colaboro para que las pueda conseguir. Muy bien. De ahí se las puede quitar para que no se confunda. Sí, encontré la otra. Sí, la encontré. Génesis, ¿usted sabe qué es reproducción? Pues para mí es como el proceso por el cual se crea un nuevo ser. Sí, podría ser. ¿Y usted cree que las plantas tengan una reproducción? ¿Se reproducen las plantas? Sí, ¿Sí? ¿Alguna vez ha visto algún proceso de una planta? sí. ¿Dónde lo ha visto? Pues por ejemplo cuando mi mamá siembra alguna matica, pues yo cada día voy viendo cómo van creciendo. Muy bien. ¿Y se sabe cuáles son los tipos de reproducción de las plantas? No, bueno. Entonces, acá le voy a mostrar los tipos de reproducción de las plantas. Tenemos la sexual y la asexual. La sexual es la que se reproduce necesitando dos órganos, ¿sí? Entonces, acá tenemos el polen. ¿Sí sabe dónde sale este polen? No, bueno. Entonces, el polen es el que está acá, en la artera. ¿Cómo llega este polen hasta esta boquilla? Entonces, miren, cuando hace viento, la flor se mueve, la planta se mueve. Entonces ahí puede que se caiga el polen. O por medio de un insecto. ¿Sí se ha dado cuenta que los insectos se la pasan en las plantas? Como por ejemplo la abeja cuando va y trae algo y va para otra planta y la deja ahí. Exacto. Entonces la reproducción sexual se da por polinización, por fecundación y la final es la germinación. Esa es la polinización. Cuando, por ejemplo, usted me dice que la abeja llega a una planta y luego a otra. Entonces lo que hace es llevar el polen hasta la boquilla del estigma. Ahí esto ya es polinización. Luego ese polen baja por un conducto. Ese conducto hasta llegar al óvulo. Cuando llega al óvulo se empieza a crear un nuevo fruto. ¿Sí? Ya ahí empieza a crecer la planta y ahí es donde se da la germinación. La fecundación se da es cuando ya baja hasta el óvulo. Cuando baja el óvulo, eso ya es fecundar. Cuando se empieza a crear un nuevo fruto, es la germinación. ¿Sí me voy a entender? Dígame que él no entendió y le explico nuevamente. La colonización la entendí muy bien. Aquí tengo un Acá, bueno,
Cuando llega acá el polen, que da cuando es la polinización, baja por el conducto. Al bajar por el conducto el polen, ya es fecundación, ya está ahí. Ya el polen va a crear un nuevo fruto. Entonces, cuando ya empieza a hacer esa fecundación, es cuando se crea la germinación, que es cuando empieza a salir la planta. La reproducción asexual es un poco diferente a lo que es la sexual. ¿Por qué? Porque estas no necesitan de alguna parte específica de la planta, no se necesita ni de semillas, ni por ejemplo acá se necesitó de unos polen. Acá no se necesita. Acá se necesita de la parte de los estolones, de los rizomas, de los tubérculos. Cuando estamos con los estolones, acá son como unos tallos, ¿sí?, que se empiezan a unirse en la parte de arriba, en la superficie. Pero al momento de caer en el suelo, se empiezan a crear unas nuevas raíces en la parte subterránea, en la parte de abajo. Y ahí es cuando se empieza a crear una nueva flor. Entonces, mire, acá de una vez, mire, la flor tiene partes como los pétalos, las hojas, este sería el tallo, acá abajo tenemos las raíces y acá tenemos el fruto. En los rizomas son un poco diferentes. ¿Por qué? Porque tienen tallos parecidos a los de los estolones, pero se encuentran en la parte de abajo totalmente, o sea, no sobresale nada. Si se da cuenta, acá no hay nada, en cambio acá arriba sí, todo es subterráneo. Y acá no sé, un ejemplo por ejemplo es el lirio, ¿sí? Pero otro ejemplo sería el pasto, el césped, ¿sí? Porque no se necesita de nada porque se crea en la parte de abajo. Los tubérculos también están en la parte subterránea, pero ellos ahí tienen como una sustancia nutritiva, ¿sí? Entonces de acá sale un fruto que es nutritivo, porque si acá tenemos nutrición, entonces lo de arriba también será nutritivo. Un ejemplo serán las patatas, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuál será la diferencia entre reproducción asexual y sexual? Pues, profe, para mí es que pues en la sexual vimos que se necesitan de dos organismos para poder crear un nuevo ser. En cambio aquí se puede solamente un organismo que se puede crear como un nuevo fruto. Sí, entonces no necesitamos específicamente de nada. Muy bien. Ahora, Génesis, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que se puedan crear plantas de la nada sin necesidad de que yo las plante? Porque, por ejemplo, si los árboles que hay en la calle, ¿sí? Usted a veces ve que salen árboles que nadie plantó. ¿Y eso es por qué? Porque se empieza, si se da cuenta que el tallo se empieza como a expandir, entonces de ahí se empieza a crear nuevos árboles, nuevas plantas. Para finalizar esta explicación del tema, vamos a hacer algunas actividades. La primera consiste en colocar las partes de la flor. La segunda es hacer un mapa conceptual sobre lo que usted entendió del tema. Y la tercera lo vamos a llevar más de la teoría a la práctica. Vamos a hacer un ejemplo muy chévere que de pronto le va a gustar. Entonces, vamos a empezar primero haciendo la actividad. Ya que hizo la actividad de la flor, vamos a realizar un mapa conceptual con lo que usted aprendió de
Para eso necesitamos un recipiente vacío que sea totalmente transparente y uno que esté lleno de agua. También necesitamos algodón y frijol. Vamos a llevar a cabo la parte final de la reproducción sexual, que es la germinación. Entonces, el primer paso es colocar el algodón dentro del recipiente vacío. Vamos a acomodarlo bien. Ajá. Luego vamos a echarle un poquito de agua, pero tenemos que tener en cuenta que el algodón no se puede, como quien dice, aplastar. Simplemente es humedecerlo para que de esa manera dé un buen resultado. Entonces, le aplicamos un poquito de agua. Así está muy bien. Y ahora le colocamos uno de los frijoles en la mitad. Muy bien. Ahora, ¿qué va a hacer? La acomodamos un poquito. Al momento de que se lo lleve a su casa, tiene que tener en cuenta de que lo tiene que dejar a la luz. No lo puede tener en la oscuridad, para que de esa manera podamos ver un buen proceso y así aprender un poco más sobre la reproducción de las plantas.